Bendiciones, amados hermanos, amigos, familia de familias del Aposento Alto, que tenemos la oportunidad de reunirnos y que nos dejen entrar hasta la comodidad de su casa. Qué bendición poder estar una vez más con ustedes. Creo que conforme va pasando el tiempo, la iglesia de Jesucristo se está preparando para el encuentro con el Señor. Y en ese tiempo que estamos nosotros de preparación, ¿verdad? De reconciliación, de restauración, de recuperación, siempre el enemigo quiere estorbarnos, quiere detenernos, quiere poner luchas, pruebas, sufrimiento, tristezas. Pero yo quiero decirte que Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y en Él nosotros podemos ir avanzando de conquista en conquista, de victoria en victoria, porque el Señor no nos trajo hasta este lugar, hasta este tiempo, hasta este momento donde estamos, para que volviéramos atrás, sino para que vayamos adelante y conquistemos en el nombre del Señor. Quiero invitarte para que vayas por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lapiceros de colores, y que juntos compartamos un momento la palabra de Dios. Pero como siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor para que sea Él el que lo use, el que derrame bendición y el que nos guíe por medio de su Espíritu, para que hasta donde llegue esta transmisión muchos puedan ser bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús dedicamos este espacio de tiempo, esta ventana de tiempo, donde tu pueblo, tus hijos, Señor, donde no sabemos hasta dónde llegará esta transmisión, pueden ser edificados por medio de tu presencia y por medio de tu palabra, Señor. Yo te suplico en esta hora, Señor, que por favor lleves esta transmisión, Señor. Que derrames un espíritu de revelación sobre nosotros, Señor, sobre tu pueblo, para que la palabra que llegue a nuestros oídos, llegue a nuestro corazón, que transforme nuestra alma, que nos ayude a ser mejores cada día, Señor, por favor, que venga un cambio permanente en nosotros, Señor, que sobre todo no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús y le pido a tu Santo Espíritu que utilice estos medios, Señor, para que pueda recorrer su palabra hasta donde Él desea y que haga lo que tenga que hacer según sus planes. Así lo pedimos en ese nombre precioso y poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te invito también para que hagamos evangelismo virtual. Comparte esta señal, esta transmisión en tus muros, en tu página de Facebook, en tus contactos, por medio de un texto a tus teléfonos o por medio de un correo electrónico. Tú no sabes en qué momento alguien puede recibir la palabra y que pueda ser transformado, sanado o salvado el día de hoy. Así es que recuérdate, donde tú estás en Cristo no es el lugar definitivo, sino que es un lugar pasajero, porque vamos hacia nuestra patria celestial y vamos de victoria en victoria. Y Dios no nos trajo a este lugar, a este tiempo que estamos, para volver atrás, sino para que sigamos hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, aleluya. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Vamos a decirle a Él. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Digámosle. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dígalo, ¿para qué? Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Una vez más, una vez más. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Oh sí, Señor, gracias. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se nos quieren oponer, y aunque
qué? nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Gracias, Señor. Quiera tu Santo Espíritu llevar esta transmisión, Señor, y que pueda impactar el corazón y la vida de tu pueblo, de hombres, mujeres, jóvenes, de aquellos que no te conocen, pero que tal vez van a escuchar esta transmisión, Señor, y que puedan conocerte hoy por medio de la palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu les toque, Señor. Úsanos, habla tú, Señor, cállanos a nosotros con todo pensamiento humano, Señor, pero que sea tu Santo Espíritu moviéndose por medio de nosotros, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Qué bendición que estás ahí. Como siempre me gusta decirte, eres un valiente, eres una valiente de Dios. Porque pudiendo quizás hacer otra cosa, estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre: ¿por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué viene el sufrimiento? Y claro, debemos de entender que el sufrimiento viene por muchas causas, por muchas... no sé si están poniendo ahí el título de la predicación, ¿verdad? Estaba viendo ahí que en los monitores no está apareciendo el título. Entonces, ¿por qué viene el sufrimiento? El sufrimiento puede venir por muchas razones y de muchas formas. Puede ser que el sufrimiento venga por mi causa, ¿verdad? Yo estoy haciendo cosas que me hacen sufrir a mí o que nos hacen sufrir a todos. O quizá el sufrimiento viene por causa de otros. Uno está tranquilo y paz, viene el sufrimiento y le causa a uno ese sufrimiento. Puede ser que el sufrimiento venga tal vez también por hacer lo que a Dios no le agrada. Eso causa sufrimiento en el Hijo de Dios. Y eso constantemente pasa en el pueblo del Señor, que a raíz de no hacer lo que a Dios le agrada, el alma se empieza a abatir, se empieza a atormentar. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que a Dios le agrada. Pero de algo sí tenemos que estar seguros, es de que todos sufrimos de alguna forma. Todos alrededor del mundo sufren. No creo que haya nadie que diga, no, yo no he sufrido. Bueno, solo los muertos, ¿verdad? Pero sufrieron antes, cuando estaban en vida. Puede ser que el sufrimiento también venga a causa de hacer lo que a Dios le agrada. Esa es otra razón por la cual viene el sufrimiento en el Hijo de Dios. Ay, pastor, pero entonces quiere decir que si yo hago lo que a Dios le agrada, ¿voy a sufrir? Claro, la Biblia dice que si tú sabe de antemano que si quieres vivir piadosamente, dice, vas a sufrir. Pero entonces ese tipo de sufrimiento por hacer lo que a Dios le agrada se convierte en un deleite. Por eso es que el apóstol Pablo decía, regocíjense en las múltiples formas de sufrimiento. Regocíjense en el Señor cuando sufran. Eso no es entendible si uno está sufriendo por el carácter o por la tristeza, por la ansiedad o por la partida de un ser querido. Cualquier cosa nos puede hacer sufrir. Perdimos algo, cualquier cosa. Hasta en aquellas situaciones que parecen de bendición, por ejemplo, se casa un hijo, se casa una hija, es una situación donde hay alegría, pero también hay sufrimiento, tanto de los padres como de los hijos por el desprendimiento, ¿verdad? No digamos si
se le añade a la vida diaria el pecado, que sería entonces una de las formas por las cuales en realidad viene el sufrimiento. Ahora, yo le decía al principio que hay una forma por la cual nosotros también sufrimos, que es por hacer la voluntad de Dios. Y debemos de entenderle, tal vez voy a decirlo de esta manera, tal vez como un principio bíblico, todos sufren alrededor del mundo. El hecho de que tú sufras no quiere decir de que eres el único, así como tú hay muchos en todo el mundo. Pero en el pueblo de Dios, aunque también el pueblo de Dios sufre, también el pueblo de Dios tiene sufrimiento, debemos de saber por qué razón viene el sufrimiento. Mire, este tema yo lo he dividido en dos partes. ¿Por qué viene el sufrimiento? Y la segunda parte sería cómo no sufrir, ¿verdad? Entonces, no sé si me va a dar tiempo de terminar por lo menos esta primera parte, pero ya le conté que son dos. ¿Por qué viene el sufrimiento? Y cómo no sufrir, que sería como qué es lo que debemos de evitar. Entonces, pero le decía, por principio bíblico, acompaña a 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 9. Dice, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, pudiera ser que nos traiga un poco de consuelo el saber, bueno, que no estoy sufriendo solo, ¿verdad? Pero yo quiero que entienda aquí, que en medio del sufrimiento, aquí dice, vamos a leer una vez más, 1 de Pedro 5:9, pero resistidle firmes en la fe. Ahorita vamos a ver a qué es lo que debemos resistirle, pero resistirle, o sea que el sufrimiento, hermano, que viene no causado por hacer lo que a Dios le agrada, ese sufrimiento, hermano, pareciera como que nos toca que sufrir. Pero cuando, a pesar de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y el enemigo nos embiste con furia, porque estamos tratando de agradar a Dios, ese sufrimiento debemos de resistirlo. Y decirle, Señor, ayúdame a soportarlo, Padre, a poder vencer todo sufrimiento. Ahora, ¿cómo? Resistirle firmes en la fe. Si tú no estás firme en tu fe, no vas a poder resistir el sufrimiento. Ya le dije, el sufrimiento puede ser a raíz de muchas cosas. Pero, ¿qué es estar firme en la fe? Alguien me dirá, pastor, yo estoy bien firme en mi fe, yo creo en Jesús. Sí, pero la aplicación de esta expresión, firme en la fe, es decir, no flaquear en la fe. Es decir, no dudar. ¿Sabe que cuando viene el sufrimiento muchos dudan? Por ejemplo, Juan el Bautista, preso. Bueno, Juan el Bautista libre. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el que Dios iba a enviar, el Cordero de Dios. Mismo Juan el Bautista, preso. Dice, pregunta, ¿es él el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a alguien más? Pedro, en la reunión en el aposento alto, le dice, Señor, yo soy capaz hasta de dar mi vida por ti. Pedro, siendo acosado, descubierto, ¿sufrió? No, yo no lo conozco. Flaquear en la fe. Es tan fácil flaquear en la fe. Ahora, ¿cómo podemos afirmarnos en la fe? Es que del sufrimiento creo que casi nadie se escapa. De lo que sí nos escapamos es de que nos afecte tanto. Porque aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor y de repente vienen sufrimientos, sabemos en quién hemos confiado y que estos sufrimientos pasajeros terrestres no se comparan con la gloria que vamos a recibir cuando conozcamos al Señor, cuando estemos con Él en su presencia. Claro,
Claro, claro, permítame, porque yo sé que tal vez alguien está pensando, pastor, pero ¿a quién le gusta sufrir? ¿Acaso usted es masoquista o qué? No, 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 a mí no me gusta sufrir, pero entiendo, por eso dice aquí, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo, por eso le marqué la palabra, sabiendo, es decir, ¿entiendes por qué sufres? Muchos no entienden por qué sufren o pretenden no saber, pero en realidad si examinaran su conducta se dieran cuenta que el sufrimiento es consecuencia de sus actos. Bueno, hay algunos que son piedras y cuerudos, ¿verdad? Que a pesar de que se portan mal o hacen lo que a Dios no le agrada, ni sufren, o según ellos están bien, no saben. Entonces aquí dice, pero resistirles firmes en la fe, sabiendo. Es decir, entender. El Espíritu Santo nos da el entendimiento. El sufrimiento está viniendo a nuestra vida porque hay un propósito de parte de Dios. Ahora, si el sufrimiento viene por otras causas que el enemigo nos quiere atormentar y todo, hay un momento en que tenemos que reprender, decir, Señor, ayúdame, sácame de este sufrimiento que tengo. Pero si tú lo has enviado, entonces por eso hay que saber, por eso es que hay que entender por qué razón viene el sufrimiento a la vida del Hijo de Dios. Ahora dice, volvámoslo a repetir, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir de que aquí, hermano, el consejo apostólico es, bueno, todos sufren, pero resistan, que su fe sea firme y entiendan por qué viene el sufrimiento. Ahora fíjese, yo puse primero el verso 9 y ahora quiero que leamos primera de Pedro 5:8. Fíjese que este pasaje, ¿por qué no los puse primero el 8 y primero el 9? Porque aquí yo le quería poner primero en el verso 9 que entendamos que todos sufren. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de estar nosotros? Es decir, esa firmeza de la fe. Primera de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio. De espíritu sobrio significa, es decir, estar atento. No ebrio, ¿verdad? Un ebrio no está atento, no está en sus cabales, no entiende lo que está pasando, no entiende el proceder, no entiende los tiempos, no sabe lo que está pasando a su alrededor, no lo entiende. Pero el que es de espíritu sobrio está despierto, ve, analiza, interpreta los tiempos, sabe cómo está el mover. Es decir, no lo van a agarrar desprevenido. La escritura dice que si el hombre de la casa supiera en qué momento iba a entrar el ladrón, se mantuviera alerta. Pero como no sabe el momento, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Permanezcan alerta siempre, porque el enemigo en cualquier momento nos va a atacar. El enemigo, yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, Dios usa al que Él quiere, pero el diablo usa al que se deja. Y entonces en algún momento puede venir el enemigo a querer estorbar. Entonces dice, sed de espíritu sobrio, es decir, despierto, alerta, atento, chispudo, pues, ¿verdad? No, sin poner atención, sino bien atento, ¿verdad? Estad alerta. Mire, aquel que está alerta es como aquel soldado que está cuidando su puesto, ¿verdad? Ese está alerta con su armamento, listo, ¿verdad? Sabe usar su armamento, sabe cómo utilizar sus armas en la batalla. Muchos hijos de Dios no saben utilizar las armas que Dios le ha dado. Pastor, ¿y de qué calibre son? No, hombre, no me estoy refiriendo a armas reales, armas espirituales. Dice que nuestro armamento, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fortalezas, en el inglés se dice stronghold, pensamientos. Muchos en la mente es donde pierden todas sus batallas. ¿Por qué? Porque su mente es débil, porque su mente se divaga, la mente no está atenta, la mente no está sobria, no se mantienen firmes en la fe, no resisten. ¿Por qué? Porque su mente les gana. En la mente piensan que ellos no pueden hacer nada o piensan que todos los demás quieren hacerles daño a ellos.
En su mente ellos ya están derrotados sin siquiera haber ido a la batalla. Entonces las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, son poderosas en Dios para la destrucción de esos pensamientos. Pero, ¿qué pasa si nosotros no entendemos? Por eso le leía el primero del verso 9, ¿verdad? Sabiendo, entendiendo. ¿Cómo vamos a saber si no estudiamos? ¿Cómo vamos a saber si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber si no practicamos la palabra del Señor? Ok, entonces, estar atentos, entonces estar sobrio, estar atento, estar alerta a todo lo que está pasando. Mire, vemos el acontecer nacional, internacional, del Medio Oriente, las cosas que se dan, las señales en los cielos, todas esas cosas deben de estar provocando que el pueblo de Dios se mantenga alerta, se mantenga despierto, se mantenga en lo que está, en búsqueda, en su consagración, en su entrega al Señor constante. ¿Por qué razón? El verso continúa. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, note que el enemigo, entonces, es el causante número uno del sufrimiento. Pero también el pecado es otro causante del sufrimiento. Y entonces nosotros, como les decía, esto como un principio bíblico, ¿verdad? Entonces, también, hermano, el Señor Jesús también sufrió cuando vino aquí a la tierra. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2 y verso 18. Dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero que entendamos este verso. Dice, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. ¿Cómo entendemos eso nosotros? Quiere decir que cuando hay sufrimiento, cuando el Hijo de Dios está en sufrimiento, viene el tentador. El tentador viene porque quiere causar más daño. Envió al angustiador y ahora se aparece el tentador, que son dos potestades que atacan al Hijo de Dios. La bendición, hermano, y lo maravilloso, lo hermoso, lo poderoso es de que el Señor fue tentado, pero nunca pecó, nunca falló. Por eso es que Él puede socorrer a aquellos que son tentados. Ahora, entonces podemos ver nosotros diferentes causas por las cuales viene el sufrimiento, ¿verdad? Ya le decía yo allá, porque el enemigo es el número uno que quiere causar el sufrimiento, ¿verdad? Pero también en la mayoría de veces es por causa del pecado. Entonces, contra eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? Es tratar de mantenernos en santidad, consagrados al Señor, buscándolo a cada momento. No poniendo excusas, ¿verdad? Para no buscar de Dios, no poniendo excusas para no congregarnos, no poniendo excusas para no hacer la misión o la función o la comisión que Dios te ha encomendado, sino que entendiendo el tiempo y entendiendo que, hermano, el Señor viene y se acerca, y entendiendo que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, con mayor razón estar alertas, estar atentos. Entonces, quiero que veamos algunas. Yo sé que si usted busca en la palabra va a encontrar muchas más. Yo tengo aquí una serie vamos a ver, son como unos 7 puntos más o menos los que yo traigo. Tal vez las razones más notables por las cuales viene el sufrimiento al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, quiero que me acompañe y que nos vayamos a Números 14:33. Números 14:33. Miren cómo dice aquí. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto.
Padre Santo. ¿Qué sentencia esta más dura? Mire, aquí hay un doble sufrimiento. Porque dice que vuestros hijos van a sufrir por causa de la mala conducta de los padres. Ay, Dios santo, ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos? Mire, si hay algo que trae reposo y todo, porque se recuerda que también estamos viendo la serie ¿Qué trae descanso a mi vida? Y una de las cosas que trae descanso en la vida es la corrección a los hijos. Ay, 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 aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén. La corrección a los hijos es saber en el momento exacto y la manera exacta de cómo corregirlos en el momento que están cometiendo una falta. Amén. Tal vez a nosotros, como sin nuestros padres no conocían a Cristo, tal vez no nos corregían quizás correctamente, o quizás no nos corregían y por eso algunos quizás se desviaron de su ruta y piensan de que todo lo que hacen está bien porque nunca los corrigieron. Usted sabe que una de las causas por las cuales uno de los hijos de David se volvió en contra de él fue porque nunca lo corrigió. Ay, ay, ay. Por eso es que dice la escritura que el padre que retrocede de darle un chevetazo, vaya, traduzcámoslo en nuestro idioma, pues un cinchazo a su hijo. Aunque alguien diría, ese tipo de métodos ya no se utiliza, pastor. Ah, pues entonces, dígale a Dios, pues porque Él es el que lo dice. Dice, si tú quitas la vara de tu hijo, morirá. O sea que la corrección sí es necesaria. La disciplina es necesaria. Lo que pasa es de que a veces no entendemos cuál es la correcta disciplina para los hijos. Y como le he dicho en otras ocasiones, para decir shevet o vara, ¿verdad? Que es la que se utiliza para corregir, se dice de 7 formas diferentes. Y una de ellas es el castigo por medio de un golpe. De ahí todas las otras son apoyarlos, bendecirlos, conducirlos por el buen camino, etcétera. Pero entonces aquí hay un doble sufrimiento. En este pasaje dice, vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad. Quiere decir que una de las cosas que trae dolor, sufrimiento al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, es la infidelidad, ser infiel. Si hay algo que el Señor abomina y detesta es la infidelidad. Ahora, ya lo voy a explicar un poquito más, en detalle, pero el doble sufrimiento aquí es que los padres están sufriendo en ese momento porque saben lo que les viene a sus hijos. Y los hijos van a sufrir porque lo padecieron o porque lo van a padecer más adelante por causa de la infidelidad de los padres. Dios mío, por eso, ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué legado les estamos dando? Ah, no te preocupes, haz lo que querrás, que de todas formas te sigo amando. No, hay que saber corregir. Hay momentos donde ya no se puede corregir. Necesitan otro tipo de corrección, ya que Dios dirá. Pero si está en nuestras manos el poder llevar una instrucción y una corrección a tiempo, se lo van a agradecer después en el futuro. Por eso que Dios bendiga a nuestros padres. Amén. Que nos cinchasearon, hermano. Amén. En aquel entonces sí nos cinchaseaban. No nos chicoteaban, a nuestros padres los chicoteaban. A nosotros nos cinchasearon. O no, mamarita, ¿verdad? Con el chicote antes, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero fíjese que entonces este doble sufrimiento, entonces bien pudiéramos decir que generacionalmente se puede provocar el sufrimiento por generaciones. ¿Por qué? Porque no hubo una corrección, no hubo una instrucción, una enseñanza adecuada. Ojo, ojo. Cuidemos nuestro proceder actual como padres entonces. Claro, yo sé que usted sabe el verso que dice que ahora dice nunca más se dirá este dicho en Israel. Los padres comieron las uvas amargas y los hijos heredaron los
dientes destemplados, porque el alma que peca es la que muere. Quiere decir que ya no se le va a poner la carga al hijo por el pecado del padre. Pero sí, no, como padres podemos heredar cosas malas. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Nosotros heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir, sin conocer a Dios, sin estar sometidos bajo el régimen del Espíritu, sin conocer de Dios. Y todas esas cosas que heredamos, en su momento nos están pasando la factura hasta que entró el Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda a corregirnos, para que nosotros ahora corrijamos nuestras generaciones. Lo triste es de que teniendo, hermano, tan maravillosos regalos y bendiciones como el Espíritu Santo dentro de nosotros, no cambiemos, sino que sigamos siendo peores. En lugar de ir mejorando, estamos empeorando. Y entonces eso causa tristeza. Entonces la infidelidad es una causa tremenda y poderosa por la cual viene el sufrimiento del pueblo. Pero aquí la infidelidad es porque el pueblo de Dios se fue detrás de otros dioses. No adoraban solo a Jehová, sino que tenían otros dioses ajenos. Otros dioses que no los sacaron de Egipto, otros dioses, hermano, a los cuales le rendían culto, ídolos, mudos, sordos, muertos. Y entonces por eso es de que la sentencia fue bien severa para su pueblo. Porque si algo detesta el Señor es la idolatría. Entonces fíjese que la infidelidad fue por causa de la idolatría. Que ellos, en lugar de adorar a Dios, de rendirle culto solo a Él, le rendían culto a otros dioses. Habiéndolo sacado Dios de Egipto, hermano. Usted sabe que Egipto habían dioses hasta para todo. Por eso es que el Señor envió 10 plagas. Y cada una de las plagas golpeaba a un dios egipcio. Yo sé que eso usted lo sabe, y si lo googlea o lo busca en el internet, usted se va a dar cuenta cuáles fueron las 10 deidades egipcias que fueron derrotadas por medio de las 10 plagas, que eran de las 10, entre comillas, más poderosas de los egipcios, y que el Señor las derrotó a todas. Pues. Estaba enviándole un mensaje a Egipto también, ¿verdad? Pero entonces la causa aquí de la tristeza es por la infidelidad, es por la idolatría, es decir, por poner la confianza no en Dios, sino en otra cosa. Eso es ser un infiel delante de Dios. Ahora, híjole, entonces la cosa se pone seria. Porque por un lado es la infidelidad hacia Dios, pero también la infidelidad. Puede ser una infidelidad en el matrimonio. Ahora puede ser una infidelidad ministerial, puede ser una infidelidad congregacional, familiar. Infidelidad, la infidelidad. Por eso es de que la escritura dice en Apocalipsis 17:14, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque los que están con el Cordero son llamados, 1, escogidos, 2, 3, fieles. La fidelidad es algo que nosotros como hijos de Dios debemos dar ese fruto de fieles. No porque nos están retorciendo el brazo, no, sino porque en realidad, ¿por qué es uno fiel? Pues porque ama, ¿verdad? ¿Por qué uno es fiel a su pareja, a su cónyuge? Por amor. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén. Por esa razón uno es fiel, por amor. Ahora, dentro de las cosas que el Señor recrimina a su pueblo es esto, la infidelidad, la idolatría. Y por esa razón viene la otra causa de tristeza, y quiero que la veamos. Padre, no sé, el tiempo nos avanza tan rápido, ¿verdad? Mire cómo dice, este es un verso un poco largo, Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 12. Tengo 3 versos ahí. Y le llegó una carta del profeta Elías. Y mire esta carta, hermano. ¿Cuánto les gusta recibir cartas? Ahora ya son emails o textos, pero antes se recibían cartas. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, dice,
sino que has andado, en el verso 13, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido. Márcalo, prostituido, como se prostituyó la casa de Acab. Y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. Me voy a detener aquí un poco. Viene el profeta Elías y le da esa carta tan severa de parte de Dios, hermano. Entonces, por causa de la prostitución, viene el sufrimiento. Ahorita lo vamos a ver aquí, pero quiero que lo veamos de dos formas. La prostitución, obviamente, es entendible, ¿verdad? Prostituirse con su cuerpo, ¿verdad? Que venden su cuerpo por dinero. Pero también la prostitución acá es porque amaban más a otro Dios que a Jehová. Idolatría, ¿verdad? En una le rendían culto, pero aquí es amar más a otro Dios que no es Jehová de los ejércitos, que no es nuestro Dios, el único Dios verdadero y digno de alabanza y adoración. Entonces, hermano, mire qué malvado este rey Joram, porque de quien se está refiriendo aquí es el rey Joram. Yo sé que si usted lee todo el capítulo, usted va a entender un poco más en el contexto, ¿verdad? Entonces, Josafat era el rey y muere y deja a Joram, que era el primogénito, pero él tenía más hermanos y lo dejó a él como rey porque era el primogénito. Es decir, hermano, él era el indicado, el que traía la bendición. Pero miren la maldad que hizo. Dice, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab. Y también has matado a tus hermanos, sus propios hermanos, su propia familia. Y también dice, tu propia familia, que eran mejores que tú. O sea que el profeta de una vez le dijo, a ti te pusieron solo porque eras el primogénito, pero habían mejores que tú. Como quien dice, no aprovechaste la bendición que Dios te dio. Y fíjese que continúa el verso 14, He aquí, mira, aquí viene la sentencia. ¿Por qué? Por la prostitución. Es decir, por amar más a otro Dios que a Jehová. He aquí el Señor herirá con gran azote a tu pueblo. Mire, ¿qué culpa tenía el pueblo de que el rey haya sido un malvado pecador? Dice, con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres, a tus posesiones, y tú sufrirás una grave enfermedad. O sea, ¿cuál fue el sufrimiento de él aquí? La enfermedad. Una enfermedad de los intestinos, dice, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Mire qué muerte más dolorosa, la del rey Joram. Ahora, fíjese que, pues yo se lo tengo, no está ahí en la pantalla, pero el rey Joram, hermano, el significado de su nombre es Jehová es exaltado. O sea que él traía en sí mismo el darle honor a Dios, pero decidió no dárselo y se lo dio a otro Dios, a Dios con D minúscula, ¿verdad? Que no, paganos, mundanos. ¿Sabe también qué significa Joram? Criado por Jehová. Criado por Jehová. Es decir, que es criado, es no criado de que era un sirviente, sino que Dios lo crió, es decir, lo hizo crecer, pues. Lo vio desde pequeño, lo cuidó, lo estimó, lo hizo crecer. Criado por Jehová. No creado, también fue creado, pero criado por Jehová, es decir, estuvo con él en todo su desarrollo, en su crecimiento, y aún así se dio la espalda y se prostituyó tras otros dioses. Entonces la prostitución, hermano, es una causa de tristeza, claro, pero aquí, hermano, dice que a causa de eso iba a sufrir el pueblo, sus hijos y todas las pertenencias que él tenía, y él murió por esa causa. Fíjese que este Joram se casó con la hija de Acab, hermano. ¿Cómo no viendo ese ejemplo tan espantoso, verdad?
que se alejaron de Dios. Acab se casó con Jezabel, una mujer diabólica. Y el hijo entre ellos, la hija de entre ellos, era su esposa. ¿Cómo no se iba a prostituir? Si la otra hija lo que traía era la enseñanza jezabélica de su madre y de su padre. Y lo que traían era nada más el prostituirse detrás de otros dioses. Mire, le quiero leer, no lo tengo ahí en la pantalla, pero se lo voy a leer. Segunda de Crónicas 21:20. ¿Cuál fue el final de Joram? Dice, tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Estaba jovencito, 32 años. Y reinó 8 años en Jerusalén. Poco su reinado, pero por causa de la prostitución, ¿verdad? Si él hubiera estado recto, saber cuánto tiempo hubiera reinado. Dice, y murió sin que nadie lo lamentara. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea que lo deshonraron por completo a causa de la prostitución. Ay, ay, ay. Entonces la cosa se va poniendo cada vez más seria. Porque entonces aquí vemos que la infidelidad y la prostitución son dos cosas bien difíciles, ¿verdad? Que causan tristeza en el pueblo de Dios. Por eso es de que debemos de cuidar nuestros pasos, cuidar nuestro caminar delante del Señor. Mire, déjeme que le dé uno más aquí, porque el tiempo siempre se va tan rápido. Miren, acompáñenme. Salmo capítulo 6 y verso 7. Estamos viendo por qué viene el sufrimiento. Dice, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Dice, se consumen de sufrir mis ojos, está llorando, ¿verdad? Hay alguien que está llorando, está muy triste, llorando, ¿verdad? Y la tristeza hasta ha hecho que se sienta, hasta que se envejeció más, ¿verdad? La tristeza, la preocupación. Pero dice, a causa de todos mis adversarios. Entonces los adversarios causan tristeza en el Hijo de Dios. Ahora lo que nosotros tenemos que identificar es qué adversarios tenemos. Claro, en el nombre de Jesús reprendemos a ese adversario que nosotros ya sabemos quién es, que es el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Pero a él lo acompañan otros que se convierten en adversarios nuestros. Y uno de ellos... Hermano, uno de ellos es entonces el sufrimiento. Pero quiero que lo veamos a la luz de la palabra, del diccionario, de la concordancia Strong, porque la palabra adversarios viene del hebreo zarar. Pero en la versión King James dice, por mis enemigos. Adversarios. Un adversario es alguien que está en contra de uno, ¿verdad? Siempre usted dice una cosa y él le responde otra. No, es que no es así. No, es que es así. Ese es un adversario que siempre está en contra. Pero un enemigo. A veces hay enemigos que uno ni sabe. Pueden ser ocultos. Uno ni sabe quién es su enemigo. Pero entonces esta palabra, tzarar en el hebreo, lo primero que significa es estorbar. Entonces aquí dice, estoy triste a causa de aquellos que me estorban. Pero aquí tenemos nosotros que entender esto, porque quizá algunos van a decir, sí, es que este me estorba, que mejor que se... No, por favor, yo no quiero que lo veamos de esa manera, sino que aquel que de verdad te está causando un estorbo, pero para buscar de Dios. El que te está poniendo un estorbo para que te consagres delante de Dios. Mire, a veces el estorbo puede estar en la misma familia. Ay, ay, ay. A veces el máximo estorbo puede ser tu trabajo. Y que por tu trabajo no buscas de Dios, te alejas de Dios. Más adelante el Señor te va a pasar la factura. Porque pudiéndolo buscar a tiempo no lo hiciste. Entonces el trabajo, entre comillas, que tú crees que te trae bendición, te está sirviendo de estorbo. Si nosotros ponemos primero cualquier otra cosa antes que Dios, ese es un estorbo. Porque en nuestra vida, hermano, tenemos que tener prioridades espirituales. Y nuestra máxima prioridad es Dios. O debería de ser Dios.
todo lo demás que te quiere impedir buscar a Dios es un estorbo. Ok, pero también zarar significa restringir. Y esta palabra restringir es como decir, usted ha visto lugares donde dice cuidado con el perro, ¿verdad? Y entonces, pero el perro no anda suelto, tiene una cadena, sabe hasta dónde llega, está restringido su movimiento hasta cierta distancia. Después de ahí ya no pasa. Quiere decir de que los ladrones que saben eso, saben hasta dónde llega el perro y lo van esquivando y como no llega. Restringir. Vaya, traduzcámoslo o pongámoslo en un pensamiento espiritual. A veces por circunstancias que se pudieran evitar, tú te sientes restringido de buscar de Dios. No tienes la libertad de buscar de Dios. Muchos porque tal vez por la pandemia ya no se pudieron congregar presencialmente, entonces virtualmente. Pero aquellos que no estaban capacitados, o por ejemplo, ministerios que no estaban preparados para transmitir, se vieron restringidos y restringieron a al pueblo de Dios, a las ovejas. O puede ser de que pueblo que sí puede congregarse, que sí tiene el tiempo, que sí tiene los recursos, que sí tiene los métodos para poder congregarse presencialmente y no lo hace, se están dejando restringir por el enemigo. No, yo mejor lo miro por el internet. No. Safety first. Y claro, es cierto, debemos la seguridad es primero. Pero no debemos de olvidar que muchos en este tiempo, ahora sí se está cumpliendo, hermano. Ahora entiendo por qué dice la Escritura que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque la congregación, el congregarse, el epizunago, ¿verdad? Es presencial, no virtual. Por favor, no me malinterprete, porque agradecemos a Dios por estos medios que podemos nosotros compartir la palabra. Pero también le agradezco al Señor que nos podamos reunir presencialmente. Yo creo que más adelante vendrán días donde nos vamos a poder reunir presencialmente, ya no solo el domingo. Yo espero que no se queden solo domingueros, ¿verdad? No, yo solo los domingos. Ay, te dejaste restringir. No quieres buscar del Señor. No quieres hacer la mía extra. Teniendo todos los métodos, la forma. También zarar significa angustiador. Fíjese, angustiador. Entonces, hermano, el angustiador es una potestad terrible. Entonces, esta palabra zarar también significa angustiador. Y entonces el angustiador lo que provoca es tristeza, con razón. ¿Se recuerda que yo le decía? El tentador, ¿verdad? Viene cuando hay tristeza, o sea que viene el angustiador. Cuando ataca el angustiador, viene el tentador. Son dos potestades que trabajan en unidad para destruir a los hijos de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, porque ¿quién de aquí no ha sufrido? ¿Quién no ha estado triste? ¿Quién no ha sido angustiado? Pero lo que tenemos que nosotros saber es que la palabra se nos haga vida en nuestro ser, hermano. Por eso es que debemos de tener contacto con la preciosa palabra de Dios. Si tú y yo no tenemos ese contacto, mire, hermano, yo de verdad le exhorto que lea la palabra, que lea las escrituras, que dedique un tiempo para leerla. Pastor, pero es que yo trabajo de sol a sol. No puede ser posible que no tengas un tiempo para leer un verso. ¿Tienes tiempo para textear? ¿Tienes tiempo para chequear tu cuenta de Facebook? ¿Tienes tiempo para leer? Ay, pastor, ¿qué le dieron? ¿Chile para comer o qué? No, estoy siendo práctico. Si tú tienes tiempo para enviar un texto, tienes tiempo para leer un verso de la palabra de Dios, que puede transformar tu vida por completo. Y no quiero que pienses, porque no sé por qué lo estoy pensando, que algunos dirán, es legalista. No soy legalista, soy práctico. ¿Verdad? Porque entiendo que si yo puedo enviar un texto, me puedo leer otro texto, pero de la palabra de Dios. ¿Sabe qué también significa zarar? Hostigar.
Ay, hermano, esta palabrita, hostigar. Tal vez si usted está tranquilo y le llega a decir, ¿y qué estás haciendo? Y mira, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué dijiste esto? ¿Y esto por qué no lo has hecho? Hostigar. Ay, ay, ay. Y entonces el hostigamiento se convierte en un adversario, en un enemigo, en un angustiador. El hostigamiento, hermano, provoca tristeza en aquel que está siendo hostigado, porque no lo deja tener paz, no lo deja con tranquilidad. Y esta es una función del diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. Y también el último significado de zarar es rival. Ok, entonces dice aquí, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis rivales. Aquí quiero que lo veamos de dos formas, la rivalidad. Puede ser que alguien sea un rival suyo porque le cae mal, porque lo quiere destruir. El enemigo es nuestro rival, ¿verdad? Él quiere destruirnos, matarnos, robar todo lo que Dios nos ha dado. Pero también la rivalidad puede ser la competencia. Y entonces hay muchos cristianos que están en competencia. Yo lo voy a hacer mejor, no, yo lo voy a hacer mejor. Y ya no lo están haciendo por agradar a Cristo, sino solamente porque hay rivalidad entre otros. Yo voy a ser mejor pastor que otro, yo voy a tener la mejor iglesia que la otra, yo voy a ser mejor predicador, mejor... No, así dice, el apóstol decía, ¿verdad? Muchos predican a Cristo por contienda y por rivalidad, y eso no tiene que ser así. Entonces, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? El tiempo ya se me acabó, pero... las razones por las cuales viene el sufrimiento, primero debemos de entender que todos sufren, hasta el Señor Jesucristo, pero que debemos de ser de espíritu sobrio y estar atentos, ¿verdad? Resistir y que nuestra fe esté firme, porque, hermano, debemos de ganar esta batalla. Dios no nos trajo hasta acá para volver atrás, sino para conquistar en el nombre de Jesús. Entonces las causas, le decía yo, ¿por qué viene el sufrimiento? Puede ser por mi culpa, por la culpa de otro, porque estamos haciendo lo que a Dios no le agrada, porque hacemos lo que a Dios le agrada, o por causa del pecado. Y algunas causas de pecado están como la infidelidad, causa tristeza, la prostitución causa tristeza. Pero también, hermano, el adversario, el enemigo, el rival, el que hostiga, el que te quiere restringir, el que te estorba, también puede causar tristeza. Pero fíjese que aquí dice que, se me olvidaba decirle, esta tristeza provoca que los ojos sufran, dice. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido mis ojos, los ojos envejecen. ¿Qué es lo que está diciendo? Los ojos envejecidos ya no ven bien, ya no ven igual. Quiere decir que te nublan la vista para que no veas bien. Espiritualmente hablando, me refiero entonces que te van a quitar la visión, te van a estorbar tu visión cuando hay tristeza. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos toda tristeza que esté en tu corazón, en tu alma, todo aquello que te quiera provocar tristeza, el enemigo, el angustiador, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y anhelo, hermano, que hayas entendido, tomado estas porciones de la palabra para saber cómo batallar contra el enemigo que se acerca, llamado tristeza. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por favor, que envíes tu Espíritu Santo para que podamos ser fortalecidos, Señor, y que nuestro ser, nuestra vida, Señor, Padre, pueda reprender, saber cómo reprender toda tristeza provocada por el pecado o por los adversarios, Señor, por el angustiador, el tentador, Señor, todo aquello que quiera nublar nuestra visión espiritual, Señor, para no seguir avanzando, Señor. Ayúdanos a ser sobrios, a estar alertas, Señor, que nuestra fe se fortalezca cada día más. Revélanos tu palabra, Señor, para poder batallar contra este adversario, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu pueblo, Señor, tenga las armas, pero que también las sepa usar,
avanzar, Señor, contra este adversario. Yo te pido, Padre, que toda tristeza que pueda haber en el corazón de tu pueblo, causado por cualquier situación, que ahora de parte tuya un espíritu de paz llegue a los corazones, a las familias, a las mentes de tu pueblo, Señor. Y que, Señor, por favor, el único glorificado seas tú, Señor, para que cuando sientan la paz que tú les das, Señor, puedan agradecerte hoy, Samaya, Brahma, Sore, Vai, Salama, Soja. En el nombre de Jesús, Señor, que sea ministrada paz en tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y recordar, amados hermanos, que Dios no nos trajo hasta este tiempo, hasta este momento, para volver atrás, sino para que avancemos y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Eso es, díselo un momentito, deja que el Espíritu te Nos ministre. trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo Aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes, dígale. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Sí, Señor. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo le dé el crecimiento a esta semilla de tu palabra. Y que cada uno, Señor, sea bendecido y fortalecido en esta hora, Señor. Aleluya. Quiero orar por las peticiones. Vamos a orar por Isabel Rosales, por sanidad. Ella es tía de nuestro hermano Marco Pascual, así es de que para que el Señor ponga su mano preciosa y poderosa de sanidad hasta allá donde ella está. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Isabel Rosales, Señor, tú sabes la necesidad, Señor. Te pido que glorifiques tu nombre, Señor, que toda enfermedad retroceda, desaparezca por los méritos de la sangre de Cristo, que dice, Señor, en Isaías 53, por tus llagas, por tus heridas, por tu sangre hemos sido curados y sanados, Señor. Por favor, glorifica tu nombre en esta vida, que sea un testimonio, Señor, que honre tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya, Señor. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que nunca habías escuchado nada acerca de esto, o por lo menos de la palabra de Dios, por qué viene el sufrimiento, pero que tú quieres recibir esa bendición, no solo tú, sino que la quieres para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que a partir de hoy vas a experimentar la bendición y la paz que trae confiar en Jesús. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue en Evanston,
Illinois. Tenemos nuestros servicios presenciales los domingos a las 2:30 de la tarde. Así es de que te invitamos para que te des cita, ven con tu familia y juntos alabemos el nombre del Señor. Domingo 2:30 de la tarde presencialmente. Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro servicio virtual, donde les invitamos que desde su casa podamos tener, ¿verdad?, una congregación, podamos nosotros tener ese servicio, esa conexión virtual. Mañana a las 7:30 tenemos nuestro altar familiar, así es de que les invito para que en familia nos reunamos y que juntos podamos recibir la bendición de Dios por medio de su palabra. No me resta más que decirte y recordarte las palabras preciosas del Señor Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin de este sistema. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.